¿Quieres comunicar tu mensaje al mundo, pero tienes miedo de hablar en público? Cada vez que tratas de comunicar algo, se te cierra la garganta y empiezas a bloquearte. Si es así, quédate porque en este vídeo te voy a compartir mi historia personal, un trocito de ella, y te voy a contar brevemente cómo superé este bloqueo de exponerme públicamente. Y si es la primera vez que aterrizas en mi canal, entonces te invito a que te suscribas y le des a la campanita. De esta manera te puedo avisar cada vez que publique un nuevo vídeo. Ya que en este canal tratamos temas como desarrollo personal, propósito, hábitos, emprendimiento, espiritualidad, meditación y también tenemos entrevistas. Si te interesa alguno de estos temas, ya sabes, te puedes suscribir, esta es tu casa y eres bienvenido, bienvenida en este espacio. Así que ahora sin más, vamos a empezar con este vídeo de hoy. Mi vida, después de que yo he empezado a hacer sesiones con ella, ha cambiado totalmente. Para mí, Susana Sai me ha aportado seguridad, me ha aportado paz, tranquilidad, alegría, sobre todo mucha alegría, conexión con mi niña interior, recordar quién soy, recordar que soy una gran diosa, como dice ella. Quiero recomendar a Susana Sai como la mejor mentora en propósito de vida. Te aporta ejercicios muy prácticos y muy poderosos, muy profundos. Destaco de Susana la gran generosidad que tiene en todos sus audios, en las conversaciones y en sus mentorías personalizadas. Gracias, Susana. Cuando yo conocí a Susana estaba súper perdida, siempre te va a escuchar, siempre te va a entender, te va a respetar, pero también te va a dar un poquito de caña que nos hace falta. Es una profesional increíble, es una mentora increíble, tiene unos dones maravillosos, sabe conectar perfectamente contigo y sacar lo mejor de ti y verlo y ponerlo, y lo mejor de todo, te vas a levantar todos los días súper feliz conectando con tu propósito de vida. Bien, como ya mencioné antes, este vídeo va a tratar sobre cómo superar o cómo gestionar el miedo de hablar al público o exponerte públicamente. Y antes de empezar, nuevamente te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y le des a la campanita, así te puedo avisar. Y si aún no me conoces, mi nombre es Susana Sai, soy autora de la trilogía de libros Tu vida con propósito. Este es el primer libro de la trilogía, en caso que te interese. Debajo de este vídeo te voy a dejar los enlaces, tanto de mi página web como de mis redes. ¿Y por qué te menciono este libro? Porque en este primer libro de la trilogía también menciono todas las herramientas que me han ayudado a superar cualquier desafío en la vida y sobre todo también el desafío, el bloqueo que tenía yo a la hora de comunicar. Y bien, ahora vamos a ver la historia. ¿Dónde empieza mi historia? Bueno, como si ya me conoces, sabes que no soy de nacionalidad española. Bueno, no soy, sí, mi idioma no es español, mi idioma nativo me refiero. Y nací en la antigua Checoslovaquia, o sea, el idioma es totalmente diferente, no tiene nada que ver, no se parece en nada a los idiomas latinos. Entonces, bueno, yo era una niña pues con muchos sueños que los sigo teniendo al día de hoy y que muchos de los sueños estoy cumpliendo. Y uno de los sueños que yo tenía de pequeña y una escena que yo recreaba durante mucho tiempo, casi todas las noches, te puedo decir, sobre pues 8, 9, 10 años, pues era una escena que yo recreaba cada noche, casi cada noche, y era subirme a la cama, a mi cama, y delante mía había un gran ventanal, y yo imaginaba que esa cama era el escenario, y que esa ventana había miles de personas, y yo comunicaba algo con muchas ganas y mucha vehemencia y motivación. Y todas esas personas resurgían como pues motivadas, empoderadas y con ganas de vivir la vida. Eso es lo que yo sentía, que es lo que yo les transmitía y ellos me daban ese feedback, ¿no? Eso es lo que yo hacía de pequeñita. Entonces, tiene que ver con la comunicación, con el escenario, con hacerme visible, comunicar un mensaje. En aquel entonces yo no sabía ni siquiera ni cómo, dónde, cuándo, por qué, no sabía. Solo sabía que quería comunicar. Pues resulta que también una de las cosas que me gusta mucho es un buen cine, la actuación, que es la profesión de actores y actrices. O sea, siempre me resultaba fascinante. Es un sueño que, bueno, pues he hecho
mi camino y se me había cortado. Y ahora explico qué quiero decir con eso. Cuando yo tenía 12 años, en el colegio donde yo estudiaba, se hizo una convocatoria para entrar en unas clases especiales de teatro, de actuación. Yo me apunté, obviamente me apunté porque no podía faltar. Entonces, consistía en 5 pruebas, recuerdo que eran 5 pruebas que teníamos que pasar cada uno, y éramos más de 500 niños apuntados en esa convocatoria. Y yo pasé, formaba parte del grupo de los 22 niños que hemos pasado las pruebas. Recuerdo que em, cuando estaba en el escenario, estaba el teatro, bueno, era una sala dentro del colegio, pero con las sillas hacia arriba, ¿no? Era una sala especial. Y ahí, em, una de las personas del jurado era el director del teatro de la ciudad. Era un señor que jamás olvidaré, un aspecto, una barba así un poquito redondito, y era muy, muy simpático, y tenía una sonrisa, una presencia muy cálida. Y recuerdo que cuando hice mi última prueba, él se rió a carcajadas en toda la sala. Bueno, se rieron muchísima gente, pero él se rió a carcajadas y me encantó hacerle reír. Y bueno, y pasé esa prueba y empezamos pues, el año escolar, empezó el septiembre. Y nosotros, que éramos una clase especial, pues empezamos una obra, ¿no? Durante ese año hicimos unas obras de teatro, y la primera yo tenía un papel protagonista, me encantó, llevaba un vestido azul, mi personaje llevaba un vestido azul muy bonito y la verdad que lo disfruté mucho. Bueno, me adentré un poquito en la historia en detalles, pero realmente ahí no va el tema, simplemente quería compartirlo contigo porque es un recuerdo que guardo con mucho cariño para mí siempre fue un momento, es un recuerdo muy entrañable para mí. Bueno, pues hicimos el año escolar y cuando estaba terminando el año ocurrió una cosa muy, muy desagradable a la que yo me vi involucrada defendiendo a un compañero de clase y en aquella época las cosas eran muy diferentes. Entonces, bueno, pues por defender a mi compañero de clase, por ver una injusticia, lo que hice fue pues, llevarme una nota roja y bueno, eso desencadenó un problema muy, muy grave en casa y como castigo, mi padre me prohibió seguir estudiando esa, el teatro, ¿no? Lo que es estar en esa clase especial. Y bueno, y aparte de eso, me prohibió salir de casa durante todas esas vacaciones de verano. Fue una cárcel. Entonces, yo estaba muy acostumbrada de estar pues, en casa y encerrada en mi mundo. Si ya me conoces, ya sabes un poquito mi historia. Pero eso no era lo grave. Lo grave para mí era no poder seguir estudiando la actuación, ¿no? La interpretación. Y lloré tanto, tanto, tanto cuando ocurrió eso, que me quedé afónica, totalmente afónica, se me quedé totalmente sin voz durante unos días y hecha polvo, claro, pues para mí en aquel entonces era, pues, un desastre para mí, ¿no? Una desgracia, y me dolió mucho. Bueno, pues a partir de ese momento, ahora soy consciente de ello, pero a partir de ese momento yo no supe gestionar eso, solamente sé que lloré mucho durante muchos días y al quedarme afónica, después ya pues pensé que bueno, pues ya pasó y listo. Y la vida iba siguiendo su curso y desde ese momento noté que me resultaba difícil expresarme delante de un grupo de más de 3 personas. De tú a tú, siempre, pues bueno, confianza, ¿no? Que, pues sí, comunicaba, hablaba con las personas, pero cuando se trataba de exponer mi opinión, cualquier cosa, donde había más de 2 personas, habían 3 o más personas, se me cerraba la garganta, se me bloqueaba, se me empezaba como una especie de hinchazón aquí, dolor en la garganta, me costaba tragar, empezaba a sudar, las manos me empezaban a sudar, empezaba a temblar, prefería no decir nada que decir cualquier cosa, cualquier opinión, y con el miedo a el qué dirán, ay Dios mío, esos pensamientos me llegaban a la cabeza, ¿no? Y, ¿qué dirán? Ay Dios mío, qué tontería voy a decir yo y estas cosas. Bueno, en casa yo esos mensajes los recibía a diario desde que tengo uso de razón, entonces mm, el, el hecho de yo pensar estas cosas, yo las tenía inculcadas a base de programación diaria desde mi infancia. Pero en ese suceso, ese hecho, pues hizo que se me cortaba por completo, ¿no? ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque cuando yo ya empecé el camino de desarrollo personal, hace ya más de una década, desde el año 2009, pues es cuando me empecé a dar cuenta de todas estas cosas, todo
toda esta gestión emocional que me queda por hacer, que me queda por reparar y gestionar, ¿no? Y, y fíjate lo sabia y lo maravillosa que es la vida, que la vida es realmente una maestría, que cuando tienes algo que superar, te lo pone delante para que lo superes, porque tienes todas las herramientas necesarias que en principio lo vemos como sombras. En principio lo vemos como, ay, no puedo, ay, no soy capaz, ay, no sé, ¿no? Lo vemos como limitación. Pero si realmente nos ponemos en serio, sin ponerle excusas, descubrimos que esos desafíos, esos miedos, esas sombras, son los mejores maestros en nuestra vida. ¿Y qué quiero decir con eso? Bien, yo tenía miedo a hablar, yo tenía miedo a exponerme. Yo tenía pánico porque pensaba que si digo cualquier cosa, enseguida, pues mal rollo, ay Dios mío, y ya me montaba películas, pero porque tenía esa programación. Y después de aquello que ocurrió, pues más todavía. Bueno, pues fíjate que eso fue lo que ocurrió fue se originó con la prohibición de seguir con mi padre. Para mí, la figura del padre es una figura, pues, en mi caso, pues, de autoridad, de referencia, un referente, y la figura masculina suele estar asociada a la acción, al hacer, ¿no? El emprender. Bueno, pues fíjate qué sabiduría tenemos a nuestro alcance. Solamente tenemos que estar dispuestos a verlos. Cuando yo tenía, pues, desde los 14 años que empecé a trabajar, pero con 16 años se me presentó una oportunidad aún estudiando, estaba en el instituto, se me presentó una oportunidad de formar parte de una empresa de máquinas industriales. En aquella época era una empresa muy importante, era austríaca, y se me presentó la oportunidad de ser la azafata de presentar las máquinas delante de hombres de negocios, empresarios, y eran máquinas industriales que costaban mucho dinero en aquella época, sobre todo para el país donde vivía. Y tenía que comunicar, tenía que comunicar pues cómo funcionaban las máquinas, tenía que ser la que presentaba las máquinas de una forma bonita, ¿no? Y, y poder realizar, de alguna manera, concluir la venta, ¿no? Obviamente con la ayuda de las personas que me acompañaban, los representantes de venta, ¿no? Y recuerdo perfectamente que, bueno, viajamos a ferias y lo disfruté mucho, pero tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo porque, bueno, la acepté porque yo siempre fui muy, muy lanzada. Aparte que en aquella época tuve que tener el permiso especial de parte de mis padres. Y entonces me acuerdo que me imponía muchísimo esa actividad, pero al mismo tiempo había algo que me llamaba mucho la atención y que me daba mucha vida, que yo quería hacerlo, quería comunicar. Y me gustaba, lo disfrutaba, pero al mismo tiempo era un sentimiento encontrado, ¿no? Era como, venga, sí, pero tengo miedo. Pero eso no era tan pronunciado que lo que venía después a continuación los años posteriores, ¿no? Ahí me reafirmé que tengo un pensamiento estratégico orientado a resolver cosas, a comunicar y que enseguida encuentro soluciones a cualquier tipo de situación que se me pueda presentar. Y eso después me sirvió para desarrollarme como emprendedora. Bueno, pues después resulta que ya estuve en España, concretamente en Islas Canarias, donde yo quería trabajar. Yo no tenía necesidad de trabajar, pero yo quería trabajar, quería tener mi fuente de ingresos, poder ser independiente. Pero mi español era muy pobre, mi español era muy básico y tenía que, de alguna forma, comunicarme. Yo siempre estaba con el diccionario, pero es claro, para un trabajo, para desempeñar una función, no era suficiente. Pues de nuevo, la vida es tan sabia que después de muchos meses de búsqueda, eh, me presentó una oportunidad de ser comercial. Entonces, siendo comercial en un puesto de trabajo donde yo no dominaba el idioma, pues era un reto muy interesante para mí. Pero como no veía otra opción, no, me veía una situación que necesitaba salir y necesitaba desempeñar esa labor, acepté el reto. Acepté el reto en un lugar que para mí era todo nuevo, gente nueva, no conocía a nadie en ese lugar, pero lo acepté. Incluso sin un sueldo. Era todo a comisión al principio.
Y recuerdo perfectamente que en aquella época, gracias a un ex compañero de trabajo de la oficina, me acuerdo, nunca lo olvidaré y siempre estaré agradecida con él. Si él está viendo este vídeo, sabe quién es. Y para mí fueron momentos claves. Me dijo, ahora coge el teléfono y llama a un número, ¿no? En aquella época estábamos todavía con las páginas amarillas, porque el internet no era lo que es el día de hoy, te estoy hablando en el año 2003. Entonces, encontré pues un número, una empresa a la que llamar, ¿no? Para ponerte en la situación. Siendo comercial en esta empresa era pues ofrecer publicidad en un magazine, unas revistas, ¿no? Que tenía la empresa y vender publicidad. Y tenía que comunicar, tenía que vender, comunicar y no sabía cómo hacerlo. Entonces me acuerdo que aquel entonces mi compañero de trabajo me dijo, llama al número. Y yo digo, bien, pero ¿y qué digo, no? Entonces él me hace una llamada de presentación, ¿no? Yo estaba observando y alucinando con él porque digo, Dios mío, qué bien habla este chico y qué voy a decir, ¿no? Bueno, pues la siguiente llamada me tocaba a mí. Y yo creo que fue la peor llamada de mi vida, porque no me acuerdo ahora mismo si me colgaron o me dijeron, mira, es que era un desastre esa llamada. Y me acuerdo que antes de llamar, garganta cerrada, temblores, dolor de garganta, sudores, ¿no? Era una sensación horrible. Pero como tenía que hacerlo, pues lo hice. Y digo, bueno, pues la siguiente llamada será mejor. Y así fue. Con las llamadas, la verdad que no me gustaba ese estilo, entonces tuve que salir a la calle, tuve que salir a mostrarme. Todo eso, todo eso, con eso quiero decirte que la vida es tan sabia que te pone en situación para que puedas gestionar y reparar ese dolor, ¿no? Ese bloqueo que puedas tener. Bueno, pues para que te hagas una idea, en esa empresa al final estuve pues casi 7 años, que bueno, se dice pronto, pero estuve casi 7 años. Después, bueno, salí y estuve en otra empresa, también de comercial, y fíjate, iba cada vez más ganando confianza, pero siempre sentía ¿no? esa parte de ese cosquilleo de decir, ay, el tema de la comunicación, siempre sentí que no era algo fluido, ¿no? Pero bueno, mira, me permitió conocer muchísimas personas, que me encanta trabajar con las personas. Me permitió desarrollar muchísimo mi castellano, el idioma. Me permitió desarrollarme profesionalmente, me permitió hacer muchas cosas, tener una independencia personal, profesional, económica. Para mí fue un buen periodo, la verdad que lo agradezco. Muchísimo, muchísimo, estoy muy agradecida. Bueno, la vida después me iba llevando por los caminos interesantes, llenos de desafíos, hasta llegar al punto de tener que dejar de trabajar para otros y emprender mi propio camino. Y eso fue en el año 2011, el primer semestre del año 2011. Probé de todo, emprendí muchísimos negocios, algunos prosperaron, algunos no tanto, algunos se quedaron en el camino, pero todo fue para mí una experiencia enriquecedora. Y de repente me encuentro en el año 2015 que ya empezaba a ver con más claridad qué es lo que quiero hacer en la vida, qué es lo que quiero comunicar, qué es lo que quiero ofrecer y que realmente quiero servir, ayudar a las personas en su desarrollo personal y profesional. Aún no estaba definida como autora de una trilogía de libros o como mentora de propósito, aún no tenía esa definición, pero sí ya sabía que iba por ese camino. Pues esto suponía comunicar mi mensaje a más de una persona, porque cuando estaba trabajando de comercial, en la mayoría de las veces la comunicación se daba de tú a tú. Y eso para mí fue un buen rodaje. A veces también tenía reuniones con más personas y ahí ya empezaba a tener un poquito más rodaje, pero siempre sentía ese algo que cuando hay más personas que una delante mía, pues prefiero callarme que hablar, ¿no? Obviamente con un grupo de amistades donde yo sentía confianza, pues era otra cosa. Siempre me refiero al tema laboral, al tema profesional. Y claro, como mi propósito es mi profesión, pues claro, la vida me llevaba por el camino. En el año 2015 me ofrecieron un programa de radio. Un programa de radio supone comunicar ya a más personas, llegar a masas. Bueno, masas me refiero a un grupo más amplio de personas, a un público. Y dije que sí. Cuando me lo ofrecieron dije que sí, con mucha alegría. Pero al colgar el teléfono me pregunté a mí misma, ¿y qué voy a decir? Que de repente me empezó a llegar, ¿no? Los mensajes mentales, ¿no? ¿Y qué voy a decir? Pero claro, entrevistas. ¿Por qué? Porque me encanta descubrir las personas, me encanta ver los propósitos de otras personas, me encanta verles brillar. Eso es lo que yo quería con ese programa, que en aquel entonces era un programa en la cadena COPE,
que recuerdo con muchísimo cariño esa época de mi vida, que me permitió dirigir mi programa de entrevistas, cada semana entrevistar a una persona maravillosa. Y, y me acuerdo que antes de la entrevista me hicieron una entrevista en otra emisora y fue eh, me dijeron, te vamos a entrevistar, te vamos a hacer una entrevista de introducción, ¿no? Te vamos a presentar y digo, vale, bueno, pues antes de esa entrevista, eso fue un poco, para mí era muy estresante, muy estresante. Y se me presentó otra vez ese bloqueo, no puedo tragar bien, me duele la garganta, empecé a sudar, empecé a temblar, la mente me jugaba malas pasadas, hasta que me senté delante del micrófono y me iban a entrevistar a mí, por primera vez en mi vida. Esos nervios me duraron, bueno, segundos, un minuto, vamos a ponerlo así, un minuto. Desapareció y volví a conectar con esa alegría de comunicar, con, con ese algo, volví a conectar con mi niña cuando yo era pequeña y me imaginaba cada noche en el escenario delante de miles de personas. Y volví a conectar con esa sensación en aquella entrevista. Y dije, este es mi camino. No sé cuánto voy a tardar ni a dónde me va a llevar, pero este es mi camino, el comunicar. Y por supuesto que durante todo ese camino de tener que dirigir un programa cada semana, sentía ese miedo, porque lo sentía, lo vivía, no es que se me cerraba la garganta, pero me ponía en la situación incómoda de superarme cada vez que tenía el micrófono delante y mi compañero en la grabación me estaba ahí enseñando que ya empezamos y no hay vuelta atrás y se me quedaba esa sensación, me sentía muy incómoda al principio, pero nada más empezar una entrevista, pues se me quitaba. Y se me reafirmaba cada vez más que yo quiero comunicar. Además, para poder comunicar un mensaje, hay que estar ahí comunicando. Bueno, pues después terminé el programa, duró un poquito más de un año y duró solo tan poquito porque yo me fui de ese lugar, me mudé de ese lugar a otra ciudad y dejé de emitir el programa. Y después volví a hacerlo, pero ya a nivel online, hasta el momento de ahora. Ahora tiene un formato online. Actualmente mi programa de entrevistas lo tengo en mi canal de YouTube, en este que estás viendo ahora. Se llama Almas con propósito. Y aparte de eso, estoy aquí delante tuya comunicando. No sé cuántos vídeos llevo grabados ya. eh, y con esta historia quiero comunicarte una cosa muy importante. Si realmente quieres comunicar, hazlo. Aunque te dé miedo, hazlo con miedo. Porque la única forma que puedas trascender ese bloqueo, ese miedo, esos nervios, lo que sea, es hacerlo. Mira, todo este recorrido, ahora te lo cuento en unos minutos, bueno, en este vídeo el que dura, no sé cuánto tiempo llevo hablando, pero se dice pronto. Yo estuve muchos años transitando ese camino y superándome cada día a mí misma, con muchos miedos y lloré muchas veces porque quería comunicar y me frustraba no poder hacerlo. Y fíjate que hasta la fecha de hoy, hasta ahora, cada día me supero a mí misma. Yo cuando empecé a grabar los vídeos hace un poco tiempo, que llevo grabando de forma más constante los vídeos, porque está relacionado con el mensaje que quiero comunicar al mundo, como autora de la trilogía de libros, como mentora de propósito. Hasta hace poco, bueno, y sigo a veces teniendo esos días, me autocriticaba a mí misma, porque me comparaba con los demás. Me comparaba con aquellas personas que yo admiro tanto, esos oradores tan buenos comunicadores. Y justamente estoy grabando este vídeo porque ayer lo hablé con una persona que sigo viendo a los que comunican, a las personas, a los referentes, ¿no? Los referentes para mí, pero también para muchas personas. Comunican con una fluidez, una belleza en esa comunicación, una elocuencia brutal, espectacular, que yo cada vez que escucho esos vídeos me derrito porque los admiro, me encanta cómo comunican y quiero también comunicar como ellos. Y, y tuve que hacer una serie de cosas, tomas de decisiones y acciones para dejar de para dejar de compararme y perder el miedo absoluto de exponerme aquí delante de la cámara y cuando quería comunicar un mensaje. Verás, yo ahora me escuchas hablar
y bueno, más o menos ya se puede decir que domino bien el idioma castellano. Para mí, escribir mi trilogía en español fue un auténtico reto, un desafío que digo, de verdad, yo me siento muy orgullosa de mí misma. Para mí es importante esto. Es importante poder comunicar este mensaje a través de los libros. Pero también es importante, fíjate, yo sigo perfeccionando mi oratoria. A veces me escucho a mí misma y a veces prefiero no escucharme porque le encuentro mil razones para no publicar un vídeo. Mil razones, mil pegas, ay Dios mío, ¿qué he dicho yo? Madre mía, que me he equivocado. Bueno, he soltado, o estoy, mejor dicho, estoy soltando esa perfección de decirlo todo perfecto. Y también entendí que soy como soy, hablo como hablo y nunca voy a tener el acento español. Uno de mis grandes complejos eran de, quiero comunicar, pero es que no sueno como ellos. Ellos hablan tan bien y pronuncian tan bien, se expresan tan bien, y yo no lo hago y es que me da vergüenza hablar. No es que no es esa palabra exactamente, vergüenza, sino quiero expresarme correctamente, quiero expresarme como ellos. Pero es que resulta que yo nunca voy a sonar como ellos, por más que los admire, por más que... Porque yo no soy de origen español y siempre voy a tener ese acento, siempre voy a meter la pata porque, bueno, pues porque soy humana y porque soy así. Porque, bueno, entonces estoy soltando esta forma de ser perfecta a la hora de comunicar, de que cada palabra tiene que ser estructurada. Es verdad que para algunos vídeos me gusta tener una estructura, pero como el vídeo como este, como el que estás viendo ahora mismo, no tiene estructura. Simplemente quería compartir contigo esta historia, es mía, personal. Resulta que es una historia donde tuve que superar muchos días de dolor, de llanto, de frustración y, y de miedo. Yo sentía miedo, realmente esas voces. A fecha de hoy todavía me aparecen esas voces de, fíjate qué vas a decir tú, nadie te va a creer, pero qué vas a decir y no digas bobadas, ¿no? Esos son, a veces son mensajes que los padres, bueno, yo lo tenía todos los días en mi casa, porque bueno, si ya conoces un poquito mi historia, sabes por todo lo que pasé. Entonces, todo ese era mi día a día. Esos mensajes diarios se quedan grabados en el subconsciente, que es después el que dirige nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, llegué a esa conclusión, con esta experiencia que tengo, ese rodaje, he tomado una serie de decisiones y no hay otra. Por eso te invito a que tomes decisiones y actúes acorde a tus decisiones. Si realmente quieres comunicar un mensaje, te puedes escribir los puntos que tienes a favor y si ves que tienes bloqueos, miedos, porque el que dirán, el miedo a la crítica, el juicio, el a ver que lo digo mal, que lo digo no tan bien, ir un largo, etcétera, olvídate de eso, porque vas a frenar tu comunicación, tu mensaje. Y yo siempre digo, es mucho más válido el mensaje que la forma perfecta de comunicarlo, porque si comunicamos desde aquí, desde el corazón, va a llegar a los corazones. Entonces te invito a que tomes estas decisiones, realmente te evalúes y decir, ok, tengo un mensaje que decir al mundo, quiero comunicarlo, ¿qué es lo que tengo que hacer? No sé hablar bien, me da miedo, busca ayuda profesional. Búscala. Hay muchos profesionales de comunicación, de oratoria, que son excelentes y te pueden ayudar a superarte, a superar esos miedos. He conocido muchas personas maravillosas de ese campo, de la comunicación, de la oratoria, que cada uno tiene su estilo, por supuesto, pero te pueden ayudar muchísimo. Y también te puede ayudar leer mucho. La lectura hoy en día está como un poquito como olvidada, ¿no? Con el tema de la distracción, las redes, los medios, lo que es el móvil y todo eso, ¿no? Entonces, está todo diseñado para distraernos. Entonces, la lectura te da muchísimo, ¿cómo se dice eso? Te da un amplio abanico de posibilidades de expandir tu diccionario y tu mensaje, de no siempre quedarte con la limitación de decir 4 palabras iguales y ya está. Em, Fíjate, a lo que acabo de hacer. Eso fue una cosa que a mí me ponía de los nervios de mí misma, porque mientras yo estaba hablando, no me daba cuenta, pero cuando después estaba escuchando mis vídeos y cada vez por tres usaba esa coletilla, porque yo me sentía nerviosa, no me sentía segura y aún sigo teniendo ese, pero me supero, actúo. Para grabar este vídeo, ahora mismo estoy improvisando, porque quiero comunicarte esto, que para superarlo, la única forma es hacerlo, actuar e ir hacia aquello que te da miedo. Si te da miedo comunicar, pide ayuda
a profesionales, practica. Y con la práctica verás que se te va quitando, lo vas superando. Pero si te quedas en el me da miedo y prefiero callarme por si acaso, ahí nunca vas a crecer y nunca vas a lograr a superarte. Y te lo dice de verdad una persona que tuvo una gran maestría de superarse a sí misma encima en un idioma que no era mío. Hoy en día considero que soy capaz de comunicar un mensaje y soy capaz ya traspasar ese miedo cada vez más, con más facilidad. Es verdad que aún tengo muchas cosas que perfeccionar. Con cada vídeo me veo en la situación de salir, de expandir esa zona de confort mía propia, de hacer de lo extraordinario, que es lo que quiero hacer, cosas extraordinarias, hacer que sea mi normalidad en mi vida. Entonces, para eso tengo que superar, tengo que pasar, tengo que dar ese primer paso. Fíjate, lo que acabo de decir, que no lo dije de forma fluida, antes ya en el editor lo había cortado todo a cachitos. Voy a publicar este vídeo sin hacer ningún tipo de modificación. Simplemente como un acto de, Susana, esto es lo que quiero comunicar para las personas y para que veas que no pasa nada. No pasa nada. Y al que quiera juzgar y decir cualquier cosa, bueno, pues que lo diga. ¿Qué te va a aportar eso a ti? A ti lo único que te tiene que importar es que si quieres comunicar realmente un mensaje, que lo hagas, porque lo haces desde el corazón. Eso es lo único que tiene que importarte. Porque lo más importante en la vida eres tú. Y lo que vas a dejar aquí a los demás. Bueno, pues te diría muchas más cosas, pero voy a dejar este vídeo aquí para que no sea mucho más largo. Espero que te haya aportado, te haya gustado este mensaje que quería darte, porque considero que es importante comunicar. Si tienes un propósito, si tienes un mensaje, la única forma para salir hacia adelante, hacerte visible, es saber comunicar. Y si no lo sabes, lo puedes aprender. Todo se puede aprender. Todo es entrenable. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias, de verdad, de corazón, por estar ahí. Gracias por permitirte ser la mejor versión de ti mismo cada día. Y si te haya servido, si te haya gustado algo que he dicho en este vídeo, coméntamelo porque me encanta leerte, me encanta leer los mensajes, los comentarios, porque si yo puedo aportar un granito de arena en tu vida y hacer aunque sea que sea un poquito mejor, pues me hará muy feliz. Recuerda que si te interesa, puedes conseguir mis libros en mi página web. Te dejo los enlaces aquí abajo. Si estás en España, en mi página web. Si estás fuera de España, se puede conseguir en Amazon. Y bueno, espero verte en el próximo vídeo y recuerda que sin acción no hay resultados. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. Chao.